Cole- Pero es alcohólica, la síndrome Médico, coledicoliquiasis. coleocolitiasis. ¿Por qué? Por la obstrucción, las bilirrubinas están elevadas. También pues, están elevadas. Pero es exacerbación del alcoholismo, es un factor de exacerbación de la... Para descartar, doctor, descartar coleocolitiasis, colecistitis. Colangitis, sensación de retener ictericia y dolor. No te actives, sensación de pero podría ser a descartar. ¿Y dónde están las fisuras? ¿Dónde están los abscesos? Lo que he estudiado. Sí, también. Síndrome de Gilbert, de las bilirrubinas. Bilirrubina indirecta. Sí, el rotor. El rotor. Alcoholismo. Alcohólica. Hemos hablado de una elevación de la TGO más de 10 veces es hepatitis alcohólica, o una elevación de la TGO sobre la TGP más de 2. Era 1.6. Era entre 1 y 2. Era entre 1 y 2, doctor. Eso, por ejemplo, la fracción TGO-TGP era 1.6, estaba entre 1 y 2. Y eso era exacerbación a nivel de alcoholismo. Claro, presión crónica. Pero también les hemos dicho que cuando hay una relación 10 veces. Elevación más de 10 veces de su valor normal es hepatitis alcohólica. La doctora. La GGTP en hepatitis alcohólica también se eleva. Pero la bilirrubina también se eleva en hepatitis alcohólica. Marcador Por de ahí colestásico. leucocitos elevados, colangitis también. No, en hepatitis alcohólica también hay leucocitosis, que no necesariamente es infección. Está fácil. No, ¿y dónde están las hemorroides, los abscesos? ¿Dónde están? Eso es fácil ver, o sea, eso ya lo van a ver, y lo saben, ¿no? Eso, hemos estado para eso, para el examen. Justo. Justo me encargó el cuadro. Mira, se me ha hecho un gráfico, mira. Dolor perianal, dolor perianal, absceso, si tiene sangrado, puede ser absceso o fisura. Las hemorroides trombosadas duelen. Las hemorroides internas, por más que sean grandes, no duelen. Estén prolapsando. Las externas son las que polirriación raquídea. Hemorroides trombosadas. Ya, adelante, pasen. Adelante. Chao, doctor. Hemorroides, ¿qué más había? Fisuras. Estaba lo que me voy a ver. TGO. ¿Y dónde está el GGTP? También es un marcador del alcohol agudo / crónico. Hepatitis. 10 veces del valor normal. Vamos a hablar de hepatitis alcohólica. ¿Ves, doctor? Pues no hemos avanzado en doctor. Hepatitis alcohólica. ¿Alcohólica no? Eso entra al examen, ¿no? Hemos hablado algo. Ya, desventaja. Entonces, pero cuando hablamos de enfermedad hepática alcohólica, hay diferentes conceptos. Una hepatopatía alcohólica
A ver, vayan pensando. ¿Qué es una hepatopatía alcohólica? ¿Qué es una hepatitis alcohólica? Esteatohepatitis alcohólica y cirrosis por alcohol. Son 4 cosas que nosotros tenemos como conceptos de inflamación del hígado por el alcohol. A ver, ¿qué es una hepatopatía alcohólica? ¿Qué podría ser? Hepatopatía alcohólica. Porque en los diagnósticos, cuando entra el paciente por emergencia, muchos de los colegas ponen hepatopatía alcohólica. ¿Qué podría ser? Lo que crean. Ya, entonces una exposición crónica más o menos al alcohol. Hepatopatía alcohólica. Lo que hace el fin de semana. Desde que ha ingresado a la facultad. Una hepatitis alcohólica. Hepatitis, inflamación. Inflamación. Inflamación aguda. Aguda, pero, o crónica, sí. Aguda, Todos aguda. los fines de semana va a tomar. Aguda será. Cañazo acá enfrente de- Que es inflamación exacerbada. ¿Dónde? Pero acá al frente, bueno, ahí. No, aguda. 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 La esteatohepatitis alcohólica. Esteatosis hepática. Esteatohepatitis. Esteatosis. 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 ¿Qué es? ¿Qué puede ser? ¿Qué creen? ¿Qué puede ser? Esteato. Gracias. Inflamación crónica también. O sea, como una hepatopatía alcohólica. Pero lo que están diciendo ahí está mal. Ahora vamos a preguntar. Dice que la hepatopatía es todo. No es discusión crónica. Están diciendo que está mal. Es todo. Porque esteatohepatitis es exposición crónica y no es hepatopatía alcohólica. Esteatosis. ¿Sí? Esteatopatía. No te convence. No le convence, dice. ¿Qué? Esteatohepatitis. ¿Y cirrosis por alcohol? Problema, o sea, como esteatohepatitis. La etiología es el alcohol. Es la enfermedad final. No, sí, exacto. El estadio final de la exposición El al estadio final. No, la cirrosis alcohólica sería. El estadio final, El pues. estadio final de la exposición al alcohol. Es importante que diferenciemos eso. Porque de acuerdo a eso no lo vamos a manejar al paciente. La hepatopatía alcohólica es todo. Abarca todo. Es el concepto de exposición al alcohol, ya sea aguda, ya sea crónica, etc. La hepatitis alcohólica es agudo. La esteatohepatitis alcohólica es exposición crónica de evolución, que no necesariamente es cirrosis. La cirrosis es el estadio final de la exposición al alcohol. ¿Ya? Entonces, hepatopatía es el concepto general, ¿ya? De exposición al alcohol, que no sabemos de qué tipo puede ser. Entonces, nuestro diagnóstico puede ser hepatopatía alcohólica. Y más abajito, hepatitis alcohólica. O esteatohepatitis alcohólica o cirrosis por alcohol. ¿Ya? Entonces, es importante que entendamos esto porque de acuerdo a lo que nosotros tengamos como diagnóstico, vamos a dar un tratamiento. Si el paciente tiene una hepatopatía alcohólica, pero es una hepatitis alcohólica aguda, el manejo es muy diferente que una cirrosis por alcohol, que es más de mantenimiento. El otro sí hay que desinflamar ese hígado, esos hepatocitos que están inflamados de forma aguda. Y la esteatohepatitis alcohólica, el manejo es mucho más preventivo para que no llegue a ser cirrosis, que no se siga exponiendo todos los fines de semana como los estudiantes de medicina, ¿no? Que van ¿dónde van? ¿Al Caos? ¿A dónde van?
Jueves de qué es? De Ultra, del Ultra. Marcha y campal. Al ultra. ¿Qué es el Ultra? Es una discoteca que está por la casa de mi tío. Por la casa de mi tío. La discoteca ahí al frente de la Tupi. Al lado del tablón, al lado del tablón. El Arapo, el Arapo. Ahí es la casa de mi tío y siempre veo a todos los chicos ahí, borrachos en la esquina. No, por ahí en la casa. Pues vamos a ver ahora enfermedad hepática alcohólica, la siguiente. Entonces, casi el 40-60% de la cirrosis es por alcohol. Inclusive ahora ya está disminuyendo ese rango, o está cambiando un poco, pero no porque estén dejando de tomar, sino porque las hepatopatías metabólicas están siendo cada vez más frecuentes. A partir del año 95, 2000 más o menos, la moda de la diabetes pues ha empezado a subir, ¿no? La moda de enfermedades metabólicas ha empezado a subir. Hay mayor obesidad, mayor dislipidemia, diabetes. Entonces, todos los problemas metabólicos condicionan a producir NASH, que es la esteatohepatitis no alcohólica. Y para ahora, esos pacientes que han comenzado a hacer diabetes desde hace como 20 años, 25 años, ya están teniendo complicaciones de la diabetes. Hasta hace unos 15 años las complicaciones de la diabetes solamente eran 3. La retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía periférica diabética. O sea, donde el paciente tenía adormecimientos, calambres, especialmente en miembros inferiores y también miembros superiores. Pero en cambio ahora tenemos la hepatopatía por la diabetes, la gastropatía diabética, que son complicaciones también de la diabetes. Pero nosotros tenemos que entender todo el contexto metabólico porque está cambiando, cada vez estamos teniendo más problemas metabólicos que a la larga va a empezar a producir cirrosis. De las enfermedades alcohólicas, las de cirrosis, casi un 30% pueden hacer hepatocarcinomas. Hay una mayor incidencia en los varones que en las mujeres. La diferencia en las mujeres es que con menor cantidad de alcohol, la mujer hace cirrosis y el varón con mayor cantidad. Estamos más. Entonces, el problema es ese, ¿no? En la mujer, menos dosis, mayor riesgo. Mayores años, entre 10 a 12 años, puede producir cirrosis. Dependiendo de los gramos de alcohol al día, el riesgo es mayor. 60 gramos en los varones y 20 gramos en las mujeres. Pero solamente van a producir cirrosis entre el 30 y 50% de los bebedores, de las personas que toman. La siguiente. Entonces, el consumo de alcohol no solamente es una causa de mortalidad o morimortalidad por la enfermedad misma, sino también produce otros problemas, como hace poco, ¿no? ¿Han visto esa noticia? Que un borrachín en el centro se ha subido al carro compactador. No, pero Pensaba que era el chofer y ha soltado el freno y ha aplastado al trabajador de limpieza, ¿no? Entonces, lo que sucede cuando tomamos también es de que no solamente nosotros nos podemos morir, sino también provocamos accidentes. Entonces, aumenta el riesgo de mortalidad, ya sea de forma directa o de forma indirecta. Es un factor de riesgo más importante o uno de los más importantes para una hepatopatía aguda y crónica a la larga en todo el mundo, ¿no? Y también puede activar algunos cánceres como el hepatocarcinoma, colangiocarcinoma. Y puede llegar hasta un 3.8% de total de las muertes. Y la tercera causa que es prevenible de las muertes en la población joven, especialmente en Estados Unidos y acá en Sudamérica cada vez está aumentando, ¿no? Hay mayor
población joven que está tomando, especialmente universitarios. Telandina. Ojalá tú- Telandina. La siguiente. Entonces, dejemos esta imagen en nuestra vida, ¿no? Estamos como Bart Simpson ahí detrás de una bola. Es Homero. Bart es su hijo. Así es. Hijo de Homero. ¿De quién es su papá? De Bart, de Bart. De Bart. ¿Qué complicaciones nos vamos a tener cuando el paciente se ha expuesto y ha hecho no solamente hepatopatías agudas, hepatopatías crónicas o inclusive cirrosis? El paciente puede presentar ascitis, alteraciones en la coagulación. Recordemos de que en el hígado se activan los factores de coagulación vitamina K dependientes. ¿Ya? Ictericia, porque no solamente, bueno, la ictericia no solamente es a nivel de conductos extrahepáticos, sino también intrahepáticos. Cuando hay una hepatopatía alcohólica, se inflaman los hepatocitos y comprimimos los conductos intrahepáticos, y también hay un patrón colestásico. Hepatomegalia inicialmente cuando el problema es agudo, y después el hígado se vuelve mucho más pequeño, hipertensión portal, encefalopatía hepática. En el diagnóstico también era encefalopatía hepática, ¿no? El flapping es Encefalopatía una hepática. simbología de encefalopatía hepática, de acuerdo a la clasificación de la tabla de Westheim, ¿cierto? ¿Sí? Hay otros problemas extrahepáticos, gastrointestinales, ¿no? Hemorragias por varices esofágicas, hemorragias digestivas en sí también pueden ser lesiones a nivel de la mucosa gástrica, cuadros de diarrea, úlceras pépticas, síndrome de mala absorción, algunos problemas neurológicos, el síndrome de Wernicke, depresión, neuropatía periférica, problemas hematológicos, alteraciones en la coagulación, trombocitopenias, leucopenias, anemia hemolítica, pancreatitis. La pancreatitis crónica es una de las causas, o la cirrosis es una de las causas de pancreatitis crónica, problemas endocrinos, ginecomastia, que son secundarios y vemos a nivel de los estigmas hepáticos, problemas cardiovasculares. Hay una cardiomiopatía dilatada en un paciente alcohólico y eso a la larga condiciona insuficiencia cardíaca congestiva. Han hecho, ¿no? En cardiología, la cardiomiopatía Sí. dilatada, la primera causa es Alcohol. alcoholismo. ¿No? Arritmias, hipertensión arterial en algunos casos, ¿no? Así es. Dilatadas. De esta forma podemos calcular cuánto tomamos en gramos de alcohol. La equivalencia es más o menos de 10 a 12 gramos de alcohol. En 360 ml de cerveza hay de 10 a 12 gramos. En 20 ml de tequila o vodka hay de 10 a 12 gramos. Y en vino brandy de 120 ml. Ya vamos a calcular los gramos de alcohol en un litro de vino, suponiendo el volumen 1000 cc, grados de alcohol del vino al 12%. El volumen del alcohol es, vamos a ver que es el 12% por 1000, 120, y la masa de alcohol de 120 por 0.8, que es una constante, es igual a 96 gramos de alcohol. Entonces más o menos podemos calcular cuántos gramos de alcohol tomamos al día o a la semana. La siguiente. El alcohol se metaboliza en el hígado, se absorbe a nivel del estómago. Hay algunas enzimas que van a estar o que van a formar parte de este metabolismo, la patogenia del metabolismo del alcohol. El alcohol deshidrogenasa a nivel del citoplasma del hepatocito, el citocromo P450, que vamos a ver este mecanismo a nivel del retículo endoplásmico, y las catalasas a nivel de los peroxisomas, ¿no? Entonces, estas enzimas van a ayudar a metabolizar el alcohol en el hepatocito. Ojo, justo el otro día una paciente decía, ¿no? Doctor, ¿puedo tomar Epavion antes de tomar?
Eso me valorará mi hígado. Si tomo el alcohol, pero primero tomo la epavionta, ¿tendré el riesgo de hacer cirrosis? La pregunta sería, ¿y el alcohol dónde se va a metabolizar? ¿Fuera del hígado? No, igual se metaboliza dentro del hígado. ¿De que eso puede ayudar a metabolizar un poquito más rápido? Posiblemente sí, pero a la larga seguimos inflamando ese hepatocito. Entonces, lo único que puede ser que haga el epavionta o estos medicamentos que ayudan a metabolizar el hígado es que se metabolice y no nos emborrachemos más fácilmente, ¿no? Pero la exposición al alcohol va a ser la misma. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la reacción que tenemos? Alcohol, acetaldehído, de acuerdo al ADH y el citocromo P450, en 2 en 1, va a producir el acetaldehído, se va a transformar en acetato, ¿cierto? Entonces, ¿y ese metabolismo dónde se produce? En el hepatocito, en el hígado, así es. Entonces, el alcohol se absorbe a nivel del estómago y el duodeno, puede eliminarse por los pulmones y los riñones también, pero a nivel del hígado llega un metabolismo y una excreción hasta un 90%, ¿no? Donde va a haber varias enzimas que van a condicionar el metabolismo a acetaldehído y acetato, y de esta forma va a estar eliminándose, ¿no? La siguiente. Los efectos del acetaldehído pueden producir náuseas, cefalea, rubor facial. Estamos tomando y estamos chapositos, ¿no? Entonces ahí dicen, tu acetaldehído está elevado. Están con náuseas, ¿no? Están vomitando, están huequeando, ¿no? Entonces, también va a desencadenar una respuesta inflamatoria, especialmente a nivel del hepatocito. Va a producir una activación de las citoquinas proinflamatorias y del patrón de necrosis tumoral, que eso a la larga produce mayor inflamación hepática y del hepatocito. Y eso, cuando eso se hace muy frecuente, empezamos a tener una inflamación mucho más severa. Ahora hay un concepto de la hepatopatía aguda sobre una crónica, ¿ya? Entonces, antes era una hepatitis aguda o hepatitis crónica, ¿no? Producido por el alcohol. En cambio, ahora, todos los pacientes que tienen exposición crónica ya están haciendo una hepatopatía crónica. Y o casualidad, jalan gastro, se meten la tranca toda una semana, ¿no? Y ese hecho de tomar de forma excesiva va a producir una inflamación aguda. Entonces estamos produciendo una inflamación aguda sobre una crónica o sobre un hígado ya dañado. Y eso es un choque de inflamación a nivel del hepatocito y lesiona más. Claro, es como si se estaría exacerbando, pero de forma aguda, ¿no? En esos episodios, cuando no es cirrótico todavía el paciente, puede haber cierta hepatomegalia y dolor a nivel hipocondrio derecho. Lo que vamos a tener va a ser una respuesta inmune que va a producir mayor inflamación, estrés oxidativo, va a alterarse el metabolismo de los hidratos de carbono y los lípidos, va a producir esteatosis hepática, en este caso, una esteatosis hepática alcohólica. Recordad que hay una esteatosis hepática no alcohólica también. Vamos a producir lesiones mitocondriales, mitocondrias, apoptosis, inflamación del hepatocito, acompañado de destrucción, hipoxia perivenular en la zona 3 del patrón hepático y activación de las células estrelladas a la larga produciendo fibrosis, ¿no? Entonces es una cadena que va a empezar a inflamar poco a poco y se va a perderse los puentes porta-porta, porque el sistema porta está a nivel de la zona 3, se pierde esto y empieza a producir fibrosis. Y empezamos a disminuir el tamaño del hígado y por ende la cirrosis. Así es. Entonces, el hígado normal, por exposición, va a producir esteatosis hepática, ¿ya? Cambios a nivel del hígado graso, alcohólico, fibrosis perivenular. Y si la exposición se hace más continua, a la larga produce cirrosis. La ventaja es de que cuando nosotros dejamos de tomar, ¿ya? Dejamos de tomar y mejora esa inflamación.
y puede recuperar considerablemente. Si el paciente, de acuerdo a un FibroScan, tiene, el FibroScan es un estudio, ¿no es cierto?, que han visto en la anterior clase, también han hablado algo de FibroScan, que nos ayuda a ver la fibrosis hepática. Desde F1, donde no hay casi nada de fibrosis, hasta F4, que es la cirrosis. Si el paciente tiene un F3, dejando de tomar puede regresionar hasta un F2 y casi a un F1. Entonces mejora bastante bien. Pero si ya llega a F4 es muy difícil que regresione a F3 o a F2. ¿Ya? Entonces la abstinencia mejora. La exposición intensa o aguda produce una hepatitis alcohólica. En este caso es diferente que una exposición crónica, ¿no? Es diferente que tú vayas a tomar un par de cervezas todos los fines de semana o interdiario. De exposición, de inflamación es poco a poquito, ¿no? Lento, pero va inflamándose poco a poco. A que tú vayas y te metas toda una botella de 1 litro de cañazo en un par de horas, donde le está dando un choque de alcohol al hígado que inflama mucho más y produce una hepatitis aguda. Entonces, acá hay cambios grasos y fibrosis de forma crónica, ¿no? En cambio, acá hay necrosis del hepatocito, inflamación mucho más severa, alteración de los cuerpos de Mayoli y cambios grasos. La ventaja en los dos es de que cuando hay abstinencia, regresiona o se va para la parte de la esteatosis. Pacientes con hepatopatía crónica a exposiciones intensas hacen hepatitis aguda sobre un hígado ya dañado. Si estos ataques repetitivos, todos los fines de semana me voy a jugar 2-3 días, ¿no? Mañana, tarde y noche. Entonces son ataques repetitivos o exposiciones de forma brusca al alcohol. Igual vamos a hacer cirrosis. Y la cirrosis, ¿qué es lo que tiene? Máximo un 20% de hígado funcionable. ¿No? Máximo. Normalmente es entre 8 al 20% que está funcionando todavía. Muchas veces el paciente ya empieza a leer su perfil hepático, ¿no? Entonces, perfil hepático, el paciente ve los primeros momentos recontra altos. TGO, TGP en 400, 300, se preocupa. Pero cuando ya llega a la cirrosis, como su función ha disminuido hasta un 8 a 20%, la TGO y la TGP estarán altas. ¿Cómo estarían? Estarían casi. Lo ideal, lo normal es de que, suponiendo, si con un hígado normal la TGO es en 100, ¿ya? Es un ejemplo. Con el 20% del hígado estaría en 20, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Esa es la lógica. Claro. Pero cuando esto se va inflamando, si este 100% se traduce en, se inflama y llega a 500, con un 20% va a llegar más allá ¿de cuánto? 10 veces su valor. No, 5 veces más. 5 o sea, veces, 100 claro. más o menos. ¿Sí? 100. Entonces, aparentemente está todavía en valores normales, igual acá. Pero lo ideal debería ser de que esté mucho más bajo. Encontramos valores casi normales y el paciente, el paciente ve su perfil hepático que está entre comillas en valores normales y dice, ya me he sanado, ya 3 días tomando. Estoy bien, pero no es de que esté bien, sino de que ese hígado ya no está produciendo muchas enzimas hepáticas. Por eso ya no está disparándose demasiado los valores. Vemos, la TGO está en 30 y la TGP está en 10. Como es hasta 35, su valor normal, este valor normal está bien. Pero si le sacamos la relación, está más de 2 veces su valor normal. Con la relación más de 2, ¿cierto? 30 y 10 está más o menos en 2 tantos. 6, algo así, ¿no? Entonces, está haciendo un cuadro de hepatitis por alcohol. Entonces,
Es importante que nosotros veamos y leamos bien nuestro perfil hepático, o algunos colegas también se confunden. Ven el perfil hepático que está casi normal, está bien, pero no nos damos cuenta de que es cirrótico el paciente, de que no debería estar en valores normales altos. Eso quiere decir que el remanente esté inflamándose permanentemente y esté elevando un poquito, porque debería estar mucho más bajo. Entonces, este gráfico nos ayuda a entender mejor la exposición crónica, la exposición aguda, que a la larga va a llegar a ser cirrosis igual. La ventaja de que la abstinencia mejora ese hígado. Ya la abstinencia mejora el hígado. Es que ya no come. La siguiente. La siguiente. Ya hemos visto esto, ¿no? Entonces, la parte de la inflamación por toxicidad, alteraciones inmunológicas, la predisposición genética también influye mucho. No todos los pacientes hacen cirrosis. Doctor, tengo un tío que toma todos los días como cargador, ¿no? Parece ingeniero, ¿cierto? Pero no es cirrosis, está normal. Pero tengo otro tío que toma una vez al mes y está mal del hígado, ha hecho cirrosis. La parte genética influye mucho. Y la nutrición, ¿no? La parte nutricional también influye tanto en la absorción del alcohol como en el metabolismo, y las alteraciones en un paciente desnutrido son mucho más altos que en un paciente inmunocompetente, ¿no? La siguiente. ¿Cuál es el problema para el diagnóstico? ¿Quiénes toman todos los fines de semana? El primer punto, ¿no? La negación. El paciente dice, no tomo, todos los fines de semana, pero no tomo. La negación es uno de los problemas del paciente. El paciente no acepta de que sí toma. Ya han visto en las rotaciones, ¿no? Yo no tomo. En los pacientes cirróticos, ¿y usted toma? Nada. No, hace tiempo que no tomo. ¿Y su familiar? Tira, ¿verdad? No, toma todos los fines de semana, toma interdiario, toma todos los días. Ahorita está sano porque lo hemos traído de su casa. O vergüenza social también. ¿No? Vergüenza social, no quieren que se entere nadie. Algunos pacientes tienen ausencia de la sospecha clínica, o sea, no reflejan alcoholismo. Incluso hay algunas ausencias de algunos marcadores. No en todos se eleva el GGTP por alcohol. En pacientes con exposición un poco más crónica, sí. En pacientes en exposición aguda, justo hace poco un paciente de la mina vino con el GGTP alto. Estaba recontra alto. Inclusive dos pacientes. Un paciente de la mina que viene al consultorio porque su médico ocupacional le dice, doctor, tiene que pasar por gastro porque su GGTP está alto. ¿Y qué había pasado? De que una semana antes de su evaluación había sido día de la mina y se había metido la tranca, ¿no? Y en los exámenes ocupacionales salen altos, ¿no? En 350 la GGTP. Lo único que estaba alto, lo demás está casi normal, incluso la TGP y TGP están en el valor límite superior. Y nos mandan pensando en un cuadro colestático posible, se le hacen algunos controles, exámenes ecográficos, viabilidad, etc., todo normal. Y en el control de 3 semanas después, porque lo que sí tenemos que saber es que el perfil hepático se empieza a normalizar entre 2 a 3 semanas después de haber sido alterado. No es de que yo le hago un examen ahora y espero que para pasar mañana ya esté normal. Posiblemente esté subiendo o esté bajando, pero lento, pero siga alto, ¿no? Entonces, no hay que pedirle por pedir a cada rato, a no ser que esté pensando de que esté evolucionando a que esté peor el paciente, no de que esté mejorando. Si quiero ver mejoría, porque clínicamente lo veo que está mejor, mejor le piden 2 semanas mínimo, no antes.
Pero si veo de que está desmejorando, tiene trastorno de la coagulación, está con equimosis, que es diferente a petequias, ¿no? ¿Qué te dan las petequias? ¿Qué te dan las petequias? ¿Cuándo aparecen las petequias? Trombocitopenia. Menor a 15. Trombocitopenia. ¿Qué más? ¿Trastorno de la coagulación? Hemo- eh, Las trombocitopenia. petequias es plaquetopenia o trombocitopenia. Y en alteraciones de la coagulación son las Equimosis. alteraciones del TP, alteraciones del TPA, Antitrombina 3. ¿ya? Vitamina C, vitamina S, ¿no? Entonces, cuando hay alteraciones de ese tipo, el paciente empieza a tener equimosis. Y del otro, petequias. ¿Ya? Entonces, es importante. Igual también otro paciente, abogado ya también, que hace poco ha sido su... no, a fines de septiembre, ¿no? No, a fines de septiembre. ¿Qué colegio cumplió su día? Ha sido San Antonio, ¿no? San Antonio. No, San Antonio, el 30 de septiembre creo que es San Antonio. San Martín, tal vez. Pero justo era 25 años de su promoción. No toma, pero se tomó. Le hace un examen una semana después y estaba alto sus exámenes, ¿no? Y para su mala suerte, como un año antes le habían dicho que tenía hepatitis B y que se desesperó, hizo exámenes por todo lado y al final salió negativo de hepatitis B. ¿No? Su antígeno de superficie positiva, etc. Igual viene preocupado. Después de a las 3 semanas hizo eso y después de una semana más se hace y ya estaba normalizando, ¿no? Entonces está para evaluar y controlarle para ver si vuelve a aumentar, pero parece que tenía más un patrón hepatocelular acrónimo alcohólico, ¿no? El BCM también puede estar alterado, las transaminasas que hemos visto, y si hay que hacer algunos test psicológicos, ¿no? Especialmente en pacientes con cirrosis. Pacientes con cirrosis vamos a ver de qué las complicaciones son encefalopatías. Los que han notado conmigo, algunos han leído lo que es la guía de encefalopatía, donde no solamente vemos la tabla de West-Harry, que nos ayuda a ver la parte clínica, sino también el tipo de encefalopatía, el tipo de paciente. ¿Ya? Si el paciente tiene cirrosis, tiene Duchenne o tiene hepatopatías agudas. ¿Ya? De acuerdo a la tabla de West-Harry, el grado de encefalopatía, una encefalopatía mínima, grado 1, 2, 3, 4, ¿no? Dependiendo de eso la sintomatología. Pero entre ellos hay una encefalopatía encubierta, o sea, asintomática. Nosotros puede haber una encefalopatía asintomática, ¿no? O sea, no es grave. Pero es encubierta porque no te da sintomatología aparente, especialmente la encefalopatía mínima y la de grado 1. Es una encefalopatía encubierta o asintomática, entre comillas. Y una encefalopatía sintomática, ¿no? Que es la de grado 2, 3 y 4. ¿Por qué esto es importante? Porque da un grado de trastorno funcional en la parte de la conciencia, la encefalopatía mínima y la de grado 1. ¿Qué maneja Carlos? ¿Alguien? ¿Carro? Sí. No. ¿Hay más? Han pasado, ¿no? Para brevete. Claro, claro. Cuando pasamos el examen médico para el brevete, te hacen unas pruebas, Sí. hoja, papel, te hacen escribir unas cositas, dibujar, ¿no? Te ponen unos aparatos acá y te empiezan a mandar algunas señales de sonidos y tú empiezas a escuchar, ¿no? Y tú vas apretando ahí si has escuchado al lado derecho, plan, o al lado izquierdo, etc. Entonces, si el paciente tiene encefalopatía mínima o una encefalopatía de primer grado, en Estados Unidos no les dan el brevete, porque ya es un factor de riesgo para que el paciente maneje. Y no les dan. Esas son pruebas psicométricas para evaluar encefalopatías mucho más leves. Entonces, esas pruebas son las pruebas psicométricas en pacientes cirróticos para ver lo que es encefalopatía mínima y la de primer grado, ¿no?
Entonces, es importante los test psicológicos también en pacientes cirróticos o en pacientes con alcoholismo en general. La siguiente. Una hepatitis aguda alcohólica, clínicamente el paciente, muchos de los pacientes pueden ser desde asintomáticos hasta presentar alguna sintomatología aparente, ¿no? Desde ictericia, cansancio, pérdida muscular, fiebre, dolor abdominal y asitis. Ojo, la asitis no solamente es en pacientes cirróticos, sino también en pacientes con hepatopatía aguda, alcohólica mucho más. En la parte clínica vamos a ver que hay una hepatomegalia. Ojo, hepatomegalia en cuadros agudos. ¿Y eso qué produce? Dolor a la palpación a nivel de hipocondrio derecho. En algunos casos puede haber estigmas de hepatopatía crónica, sí, puede haber, ¿no? Cuando hablamos de pacientes con hepatopatía aguda sobre una crónica. Esplenomegalia, también puede haber, o hiperesplenismo, que es la parte de la función del hígado, y algunas descompensaciones hepáticas, ¿no? Trastorno de la coagulación, ictericia también, asitis, etc. ¿Y por qué puede doler? ¿Por qué duele el hipocondrio derecho con la hepatopatía aguda? Por la cápsula. Por inflamación. No, por distensión. Y hay una compresión a nivel de la cápsula externa. ¿Cómo se llama la cápsula? De Gleason es el riñón. ¿Por qué El duele otro, el hipocondrio derecho cuando toman así? Se meten la pared. por distensión de la cápsula, y la cápsula que duele, no el hígado en per se, sino la distensión de la cápsula que vuelve el hígado. La cápsula de Gleason es lo que Gleason. duele. No el hepatocito, no la inflamación, sino cuando crece, distiende esa cápsula de Gleason y eso es lo que produce dolor. ¿Ya? Laboratorialmente, la TGO está mucho más alta, más de 10 veces su valor normal, o una relación TGO sobre TGP mayor a 2. Ya no nos olvidemos. TGO, ¿con qué termina? Con O. Alcohol. H. Watch. Ya, TGO de OH o AST. Ya, la TGP es más para cuadros virales. La TGO de OH es mucho más alta en cuadros de hepatopatía alcohólica. Puede haber una relación mayor a 2 o puede estar más de 10 veces su valor normal. Puede haber leucocitosis inclusive con neutrofilia, que eso no necesariamente es por un cuadro infeccioso. Es por una reacción inflamatoria por la exposición al alcohol. Elevación de la bilirrubina, más de 5 miligramos por decilitro, y ahí hablamos para sacarle un score de madre para ver pronóstico del paciente con hepatitis alcohólica. ¿Ya? Mayor a 32, mal pronóstico, hay que dar tratamiento con corticoides previa desfocalización. Desfocalización, hemos dicho de qué era. ¿Qué era desfocalización? ¿Qué es desfocalizar? Neurológicamente. No, otras causas no. Otros focos infecciosos. No es el que estoy enfocando y otros focos infecciosos, porque si nosotros utilizamos corticoides como tratamiento, tenemos que desfocalizar al paciente, descartar cuadros infecciosos. Por inmunodepresión. La parte de otorrino, la parte de otitis, sinusitis, amigdalitis, la parte cariodentales, parasitosis o alguna otra infección inclusive también hay que Desfocalizar. La albúmina puede disminuir, sí, pero ojo, en cuadros agudos la albúmina puede estar baja por una inflamación del hígado y no hay producción de albúmina. Pero en cuadros crónicos hay una relación albúmina-globulina que hay una inversión. Menos albúmina y más albúmina. Y alteraciones de las pruebas de función hepática, ¿no? Especialmente el TPNR y la albúmina. La siguiente. ¿Qué factores negativos tenemos juntos al alcohol? La hepatitis C. ¿Ya? Expone y aumenta entre el 20 a 30% de riesgo de hacer cirrosis.
La obesidad también y el tabaco. Aumenta el riesgo de hacer cirrosis. Paciente. Alteraciones histológicas, vamos a encontrar una esteatohepatitis alcohólica, lesiones mucho más grandes. Paciente. La valorización de los hepatocitos en la biopsia hepática. Siguiente. Los cuerpos de Mayorin también van a estar presentes. Los siguientes son los moraditos que están ahí. La siguiente. Este es el índice de Madrid. Ya los pacientes les digo, ¿no? Hay que sacarle su madre, ¿no? Toma mucho. Entonces hay que sacarle su índice de Madrid. Donde es el 4.6 por el TP del paciente menos su control. El control es de 12 a 14, menos 14, más la bilirrubina total. Si esto es más de 32, tiene mal pronóstico, alta mortalidad, hasta un 50% en 28 días. Y el paciente con hepatitis alcohólica es muy frágil. Ustedes lo pueden estar viendo, y eso a veces es frustrante. Lo ven tranquilo, comiendo, despierto, paró el día y mañana se muere. Entonces, pacientes cirróticos, pacientes con hepatitis alcohólica es así. Se descompensa muy rápido, son muy frágiles los pacientes. Siempre. La esteatosis a nivel del hígado graso, vamos a ver acúmulo de grasa, ¿verdad? Que hemos visto, que eso puede ocurrir rápidamente en pocos días, especialmente en los bebedores crónicos, ¿no? Entonces, una esteatosis hepática que suele ser asintomática en pacientes que pueden presentar inclusive hepatomegalia, poco a poquito, aumento de la TGO. En algunos pacientes pueden hacer colestasis por inflamación del hepatocito que va a comprimir los conductos intrahepáticos. Y esto puede producir ictericia, prurito, marcado aumento de la fosfatasa alcalina. La GGTP ya va a estar alta por el compromiso del alcohol también y también por la colestasis. La siguiente. La esteatosis hepática va a estar en esta progresión, ¿no? Acidosis láctica, va a haber una fibrogénesis hepática produciendo mayor inflamación, mayor aumento de fibroblastos, va a interferir la gluconeogénesis, va a producir hipoglicemia, va a favorecer la síntesis de triglicéridos y la esteatosis hepática naciente. Histológicamente, el paciente con hepatitis alcohólica, vamos a ver un hígado esteatóxico medio blanquecino, ¿no? A nivel ectoscópico, la siguiente. Histológicamente vamos a ver esteatosis hepática con acúmulos y distensión de los hepatocitos, la siguiente, el cúmulo de grasa, ¿no? Esteatosis hepática, alcohólica, que son lesiones más grandes, la siguiente. Y en la cirrosis ya también el paciente empieza a presentar necrosis, que la exposición crónica produce necrosis, fibrosis, va a haber regeneración de forma difusa, nodular, desorganizada, va a haber una pérdida de la arquitectura, de la anatomía y de la vascularización a nivel del hepatocito, del hígado mismo, produciendo bordes irregulares, borde romo, superficie nodular. Lo que sí vamos a encontrar va a ser un patrón micronodular en la superficie del hígado, la siguiente. Como acá. Micronodular son varios nodulitos chiquititos, ¿no? Que van a condicionar a producir una alteración y a la cirrosis en los pacientes con exposición al alcohol. La siguiente. Se pierden los puentes porta. Los hepatocitos están formados por espacios porta. Y cada espacio porta se empiezan a unirse entre ellos por unos puentes porta. Y cuando esto empieza a fibrosarse, se empieza a perder esos puentes. Entonces hay una alteración a nivel de los espacios porta y los puentes porta, ¿no? La siguiente. El tratamiento de la cabeza, abstinencia, o sea, no tomar. Si salimos, vamos a bailar. No. Hay que ver la parte de la desnutrición.
Porque el paciente cirrótico, el paciente que es alcohólico tiene un hipercatabolismo. Y de hecho, paciente cirrótico presenta sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Atrofia musculoesquelético. La disminución de la masa Muscular. muscular. Ujú. ¿Ya? Entonces hay atrofia muscular en los pacientes cirróticos por un hipermetabolismo, una sarcopenia del cirrótico. El paciente cirrótico no puede estar en ayunas. Dejamos el celular. No puede estar en ayunas más de 8 horas. Si el paciente cirrótico hace ayuno más de 8 horas, empieza a activarse la sarcopenia. Por eso en el manejo nutricional tenemos que darle un soporte nutricional en la noche al paciente cirrótico, eso de las 10, 11 de la noche. Desayuno, almuerzo, cena y un lonche a las 10 de la noche, para que pueda desayunar a las 6 de la mañana y no tenga una exposición mayor de ayuno. Nutrición hipercalórica, ya sea por nutrición enteral, zona nasogástrica, nutrición parenteral. Corticoides en el caso de que el paciente presente una hepatitis alcohólica. Uno de los problemas de los corticoides es de que podemos activar muchas otras enfermedades también. Si el paciente tiene hepatitis B, la inmunosupresión se activa o activa la hepatitis B oculta. Entonces hay que ver la encefalopatía, hay que ver las infecciones, las hemorragias. Si el paciente con corticoides mejora, la mortalidad mejora también el paciente con hepatitis alcohólica aguda. Entonces, luego lastimosamente el manejo con corticoides solo responde casi un 40% de todos los pacientes. Paciente. Creo que ahí buscamos. En ese tema, paciente. La rotación. Falta una hora, pero No falta eso. Falta. no es necesario que vean más. Ya sé que te han saltado todas las otras diapositivas. ¿Qué? ¿Falta? Sí, Ese. La pentoxifinina. ¿La anterior? Ahí. Entonces, si no funciona con corticoides, pentoxifenina, que va a ayudar también a inhibir el factor de necrosis tumoral alfa, va a inhibir la síntesis de citoquinas, o sea, toda la inflamación va a ayudar a que esto no progrese. ¿Cuánto damos? De 400 miligramos cada 8 horas durante un mes. Entonces la mortalidad va a disminuir de un 24% de mortalidad, o sea, disminuyen hasta un 46% de los pacientes. Los anticuerpos anti-TNF también ayudan con infliximab, adalimumab, que también ayuda a mejorar, especialmente los tratamientos biológicos que son pacientes. Otros medicamentos, antioxidantes, vitamina E, acetilcisteína. Entonces, vamos a utilizar colchicina también, esteroides anabolizantes en algunos casos. El trasplante hepático es el manejo final de todo el estadio cirrótico, pero ojo, el problema del paciente cirrótico por alcohol es de que tiene que cumplir algunas condiciones especiales, ¿no? Uno, la abstinencia. Si el paciente cirrótico no tiene abstinencia más de 6 meses con manejo psiquiátrico, no va a ir a trasplante hepático. Es diferente, o sea, el paciente cirrótico por alcohol es muy desorganizado, desordenado. El paciente no entiende, ¿no? Hemos tenido una paciente, ¿se acuerdan? No sé con qué grupo, de que ya no coma sal. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? Y viene todos los martes con su asitis brutal y la otra le saca como 5 litros, creo, cada martes, ¿no?
porque no quiere dejar de compensar. A la larga, la citis persistente produce alteraciones funcionales renales y va a empezar a hacer una falla renal crónica. Pero no entiende la paciente. Entonces, viene una vez, le hemos dicho eso, nunca más ha venido con nosotros. Pero hay que explicarle, o sea, es complicado el paciente cirrótico por alcohol. Paciente cirrótico que es por otra causa, ahí sí el paciente es mucho más ordenado, el paciente entiende mejor, y ellos son los que están en lista de espera en su gran mayoría. Hay que ver algunas otras contraindicaciones. Podemos incluir a la lista de espera de acuerdo al puntaje. Hay un puntaje MEL que nos ayuda a ver pronóstico del paciente también, paciente cirrótico. Hay que ver la sobrevida del paciente. Eso nos ayuda para incluirlo o no. Y lo otro, que es un problema también en pacientes post-transplantados, es de que como ya está mejor, entre comillas, y la parte emocional no está funcionando bien, el paciente piensa que ya me mejoraron el hígado, entonces ya puedo seguir tomando otra vez. Y otra vez hay recidiva de la ingesta alcohólica. Entonces, eso es un problema en los donantes y en las personas que hacen el manejo de trasplante hepático. Hay unidades de trasplante hepático en el Perú, que está en el Almenar, en el Rebagliati, y en el hospital en Niño de Brein, de San Borja. Ya está haciendo trasplante hepático. Pero el manejo es mucho más multidisciplinario, no es como hacer un trasplante renal. Es mucho más fácil hacer el trasplante renal, porque la función renal no controla muchas cosas como el problema de la coagulación. Uno de los problemas en un trasplante hepático es de que puede hacer una falla hepática intraoperatoria. Como se le saca el hígado, todos los factores de coagulación empiezan a alterarse de forma cutánea e instantánea, y el paciente puede sangrar a cualquier nivel. Entonces, es un operativo de trasplante muy cronogramado, porque si tú te pasas en la implantación del hígado un poquito más, esa falla hepática puede producir lesiones más severas a nivel cerebral, a nivel renal inclusive, a nivel cardiovascular, etc., ¿no? Sangrados espontáneos. ¿Ya? Creo que ahí es, sí. Recomendaciones. Beber licor. No hay que tomar licor, excedemos moderadamente. Es importante la alimentación, no tomar a estómago vacío, porque el efecto es mucho mayor. Salchipapa. El alcohol es un inflamante hepático. Soy guinomen. Inflamación del hígado. Altera los días laborables. O sea, los pacientes piensan de que tomo hoy día y mañana voy a seguir trabajando normal, ¿no? No es así. Y lo más importante que hablamos es la negación. Adelante la mano, ¿quiénes toman los días de semana? Los peores. En la semana. En el ultra. La negación, entonces para mejorar esa negación, manejo psiquiátrico. ¿No? Manejo psiquiátrico. Desde acá todos tienen que ir a psiquiatría. Entonces es importante hacer entender al paciente. Los médicos funcionamos como psiquiatras también. Tenemos una parte de psiquiatría y tratar de entender y explicarle y ayudarle al paciente, ¿no? Siguiente. La última. Hasta 40 minutos.